Pues hoy nos tenemos un interesante tema como es el presupuesto como herramienta estratégica en las empresas. Empezaremos a dar conceptos sobre lo que es el presupuesto, contenido, el presupuesto, procesos presupuestarios, tipos de presupuesto, control presupuestario. Un concepto clave sería el objetivo general de la gestión empresarial es aumentar el valor de las riquezas para los accionistas. Carlos Dumois, un mexicano experto en la dueñez, menciona que una empresa sin dueño es una empresa perdida. Por lo tanto, el objetivo fundamental en muchas empresas es aumentar el valor para los accionistas. Concepto clave, podemos tener que uno de los problemas básicos de la administración es la necesidad de obtener resultados a través de otros, y que esto implica definir lo que se quiere hacer, decidir cómo se hará, hacer que se logren los objetivos y verificar cómo se ha realizado. Es por eso que existe la herramienta de el presupuesto. Como esquema de presentación, pues tenemos qué es el presupuesto, el proceso presupuestario, tipos de presupuesto y el control presupuestario. El presupuesto como herramienta de planificación estratégica, podemos ver que está de largo y de corto plazo. Cuando hablamos de largo plazo, planificamos estratégicamente, hacemos planes estratégicos. Cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de cómo, de qué se va a hacer. Cuando hablamos de corto plazo, de planificación estratégica, hablamos de cómo vamos a hacer para lograr la estrategia de las empresas. Y muchas veces hay que tener consideración de que el tener una planificación estratégica y utilizando el presupuesto es visualizar el futuro y decidir el futuro de la empresa. Primero, me gustaría entrar en detalle con lo que es el origen de la palabra presupuesto. La palabra presupuesto está formada por pre, que es antes, supuesto, que es hipótesis o dado por cierto. La palabra supuesto viene del latín suppositus, formada de sub, que es abajo, y positus, de puesto, lo que daría el nombre de puesto abajo. Entonces, presupuesto lo podemos definir como el supuesto previsto con antelación. John Maxwell dice que un presupuesto le dice a las empresas y a las personas que el dinero va a donde nosotros queremos ir, en lugar de preguntarte a dónde se fue el dinero. Vean la reflexión que nos dice John Maxwell, ¿verdad? Que un presupuesto le dice al dinero a dónde debemos de ir y no preguntarnos a dónde se fue el dinero. Otro concepto de presupuesto es que para las empresas es un medio de acción empresarial que permite dar forma en términos económicos a las decisiones contenidas en los planes y programas de una organización. Importante que la función del presupuesto se fundamenta en los objetivos y metas de las empresas, que compaginan con los recursos potenciales de la empresa y con sus aspiraciones y deseos. Es por eso que se detallan los medios para alcanzarlos, en este caso las estrategias, e implica un compromiso del conjunto de la organización en los logros. ¿Cuál es el propósito del presupuesto? Bueno, es un instrumento de planificación, es un medio para coordinar e integrar, es un vehículo de comunicación, es un mecanismo de control, también es un reporte de motivación y compromiso. Luego tenemos cómo se forma el proceso presupuestario. Entonces nos dice que el ciclo presupuestal, la presión del desempeño organizacional a nivel global y por áreas, una ejecución de un plan y medios de logro, comparación de ejecutado con el plan, determinación de las variaciones, investigación de las variaciones y retroalimentación de ajuste. ¿Qué nos quiere decir esta pequeña diapositiva? Bueno, que es una especie de comunicación entre la administración, entre las áreas, y que debemos de rendir cuentas de qué es lo que estamos realizando a medida que va pasando cada una de las etapas del proceso de una organización. El presupuesto como tal me evalúa cómo me voy desempeñando como tal. También me dice si estoy ejecutando de forma satisfactoria
o de forma no satisfactoria las ejecuciones de mis trabajos y me comparan todo aquello que me propuse a realizar con lo que voy ejecutando, y también me dice qué variaciones ha sufrido mi presupuesto con lo que yo voy ejecutando, y esto me permite a mí investigar cuáles fueron las causas o motivos o razones por las cuales hubo esas variaciones que no se ajustaron a lo presupuestado de forma inicial. Y me da también una retroalimentación de qué es lo que estoy teniendo como oportunidades de mejora. Luego podemos ver que el presupuesto tiene varias naturalezas, ¿verdad? En este caso tenemos presupuestos operativos, presupuestos discrecionales y presupuestos financieros. Entre los presupuestos operativos se contemplan las actividades de explotación de la empresa, que incluye la parte comercial, la parte de producción, la parte de compras, la parte de distribución, la parte de recursos administrativos. En la parte de presupuestos discrecionales se contemplan las actividades sujetas a decisiones políticas, generalmente vinculadas al desempeño en el largo plazo, la parte de investigación de desarrollo, nuevos negocios, nuevos proyectos que la empresa quiera desempeñar en el futuro. Y en la parte del presupuesto financiero, determina lo que es la composición del importe de las inversiones a realizar en un periodo determinado. Se evalúan las necesidades de financiación y se establece un plan de financiación que compagine con las disponibilidades de fondos de las necesidades identificadas. Bueno, comentar que también en esta parte, en las clases que se imparten en la Escuela de Negocios Dux School, les hacemos ver esto a los estudiantes, la importancia de presupuestar la parte operativa al momento de sus planes de negocios, de la importancia de la parte financiera que requiere tomar decisiones de corto y a largo plazo y tener la reacción de forma rápida, de forma que evite sorpresas para reaccionar ya después de un problema. Dentro de la universidad como tal, en lo que es la parte de DUX, en la maestría, se le induce mucho al estudiante los casos, los problemas que hubieron en el presente, los problemas que han habido en el pasado, y se les da un poco de casos de estudio para que ellos piensen, analicen cómo se desarrolla el presupuesto en la parte financiera, cómo se desarrolla el presupuesto en la parte operativa. Luego podemos ver que el proceso presupuestario, en un principio, hay una comunicación de las directrices y objetivos generales para el próximo ejercicio, una distribución manual de la parte de presupuestación, una preparación de los presupuestos económicos, una obtención del presupuesto consolidado, y luego una revisión por la dirección para dar el visto bueno y aprobación de la parte del presupuesto. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que las empresas, al momento de formularse los presupuestos para el siguiente año, empiezan a hacer los escenarios posibles de cómo va a estar la empresa en el futuro y cómo se está comportando en el presente. De esto va requiriendo una serie de procesos para tomar la decisión si se aprueba o no el presupuesto que se presenta en cada una de las áreas. Aquí tenemos un ejemplo de esquema de presupuesto, ¿verdad? Tenemos un programa de ventas, un presupuesto de ventas, un programa de producción, una política de inventarios, un presupuesto de consumo de materia prima, un presupuesto de mano de obra directa o presupuesto de gastos indirectos de fabricación, así como los presupuestos de compra de materia prima. Luego lo que hacemos es que se formula un presupuesto de ventas proyectadas, así como un presupuesto de costos comerciales y administrativos para dar por un tema final el estado de resultados proyectados. En esta parte del estado de resultados proyectados, luego de haber hecho el presupuesto de cada uno de los ítems que mencioné anteriormente, nos dice si el resultado proyectado es satisfactorio o no. Casualmente, en esta semana, uno de los estudiantes de la maestría de DUX se comunicó conmigo y está realizando en estos momentos su trabajo de final de tesis y me decía, mira que tengo un inconveniente de cómo proyectar el problema de los gastos. Entonces se les da a ellos las herramientas. El estudiante como tal vio que había detalles que no había considerado, como por ejemplo el costo financiero, el costo de descuento, el costo de la semilla que implica
la cosecha de maíz. En este caso es un proyecto que él está llevando a cabo para graduarse en la parte de su maestría en finanzas. Luego, la información contenida en el presupuesto. Bueno, uno de los importantes requisitos de la información es el presupuesto de ventas. Aquí es importante hacerle ver al estudio, a un presupuesto es las cantidades a vender según el programa de ventas. Y esto se le hace mucho énfasis a las empresas. ¿Qué es lo que va a vender? ¿Cuánto va a vender? ¿Cuánto vendió y cuánto espera vender en el futuro? Importante eso porque hoy estamos en un tema de pandemia donde nos agarró de imprevisto algunos, otros fueron bastantes proactivos, incluso hicieron una especie de cambio, no cambio, sino que agregaron una nueva inversión en el proyecto, implementando productos de alimentación para poder seguir vendiendo sus productos. Y también importante en la segunda parte es el precio a vender, ¿verdad? El que se deberá estar completo de acuerdo con la coherencia interna, la parte de sus costos, guardar coherencia en la parte externa, los competidores y la parte de la demanda, y tomar consideraciones económicas y beneficios. Esta es una cuestión bien importante que las empresas deben de tener en cuenta, que si proyectan, si ejecutan bien esta parte del presupuesto de ventas, lo demás es de ir ajustando lo que es los demás departamentos. Y esto en especial en la maestría de Dux se le hace mucho énfasis al estudiante. ¿Por qué se le hace mucho énfasis al estudiante este tipo de presupuesto de venta? Bueno, porque si no tiene bien formulado su esquema de qué es lo que va a vender, cómo lo va a vender, entonces todo lo demás no tiene coherencia. Me acuerdo ahorita una anécdota de unos estudiantes que me presentaron un proyecto sobre el hacer las tapas para botellones, y recuerdo que ellos enfocaban el negocio de la tapa de botellones solo por la parte productiva. Entonces yo les decía, bueno, ¿por qué mejor primero no preguntan cuáles son las necesidades que necesitan la gente que produce el agua y necesita la tapadera, y cuáles son las dificultades? Y preguntando a ellos, a varios clientes, decía que uno de los problemas que tenía las actuales tapaderas para la parte de los botellones de 5 galones era que se derramaba el agua de forma de cómo se colocaba en el camioncito. Entonces, decía yo que esta forma de cómo colocar el botellón generaba problemas de derramamiento de agua. Entonces les decía, si ustedes logran hacer una tapadera para que este galón no se derrame el agua que contiene, esto va a hacer que ustedes generen mayores ventas. Esta forma provocó que los estudiantes cambiaran su esquema de presentar un presupuesto de ventas enfocado de algo bien sencillo. Y decía, bueno, si nuestro tapón que se va a fabricar va a garantizarle a los clientes que el derramamiento de agua no va a ser el que actualmente se tiene, entonces pueden colocar los botellones de otra forma para que genere mayor volumen de ventas o mayor capacidad de instalación en los camioncitos, y el botellón con la seguridad de que no va a haber derramamiento de agua, voy a generar mayores clientes porque mi tipo de tapadera genera una mejor satisfacción al cliente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a esta parte del presupuesto de ventas, muchas veces no imaginamos el dolor que tienen los clientes. Muchas veces no tenemos el conocimiento de que los clientes necesitan de parte de nosotros. Entonces, esto se hace mucho énfasis en las empresas, y con la experiencia que hemos tenido en las empresas, la trasladamos a los estudiantes que reciben clases en Dux School y les hacemos ver que esto es lo más importante para poder seguir haciendo los proyectos, ¿verdad? Luego tenemos la parte del estado de variación de capital de trabajo. Bueno, esto recuerdo que el 20 de junio usted hablaba mucho, Máster Zelaya, en la parte del capital de trabajo, y aquí viene algo relacionado al tema que usted mencionó en su momento, y decíamos, ¿qué tantas son las variaciones que tiene el capital de trabajo? Bueno, el presupuesto también es un enlace del capital de trabajo donde tenemos que determinar las variaciones que han sufrido de un periodo a otro para reaccionar en tiempo y forma, ¿verdad? Luego tenemos un esquema de los tipos de presupuesto.
Y aquí tenemos la parte de los presupuestos operativos, como es el presupuesto de ventas, el presupuesto de producción, el presupuesto de consumo y compra de materiales, el presupuesto de mano de obra, el presupuesto de costos indirectos de fabricación, el presupuesto de costos de producción vendido, el presupuesto de gastos y los presupuestos discrecionales varios. Esto en combinación y la suma de todo nos da el estado de resultados proyectado. Otro importante presupuesto dentro de es los presupuestos financieros. El presupuesto financiero va a la parte del presupuesto de inversión, el presupuesto de tesorería, y esto nos provoca el balance proyectado y el estado de origen de aplicación de fondos. A ver, estos 4 elementos son como las consecuencias de haber hecho bien esta parte de los presupuestos operativos. Si tenemos claridad de haber hecho bien esta parte de los presupuestos operativos, entonces venimos y viene la parte de lo que es el presupuesto de inversión, donde nos dice qué vamos a necesitar para poder ejecutar de mejor forma la parte de la venta, la parte de los costos, la parte de los gastos. Luego, el presupuesto de tesorería, que va de la mano del presupuesto de inversión, que me va a decir a mí cuánto es la necesidad de efectivo que voy a necesitar, cuánto es la necesidad de financiamiento que voy a necesitar. Y esto después nos podemos proyectar lo que es el balance general de balance proyectado y después el estado de origen y aplicación de fondos. El presupuesto de tesorería. Bueno, en este presupuesto de tesorería, casualmente, en las clases de financieras y finanzas internacionales de la maestría de Dux School, hacemos mucho énfasis en esta última clase de especialización a los estudiantes. Y esto las empresas lo tienen bien claro. ¿Por qué lo tienen bien claro? Bueno, porque aquí la empresa tiene que tener claridad de cuántos son sus ingresos y cuántos son sus egresos. ¿Y esto de qué le sirve? Bueno, le va a servir para determinar primero con qué saldo cuenta, cuántos son los ingresos esperados y cuánto es los egresos esperados. Y aquí viene un gran problema para las empresas, porque debería de saber las empresas cuánto es el costo que le va a costar conseguir la plata o el dinero fuera de la empresa, o sea, ir a los bancos y presentarles a los bancos lo que es cómo la empresa va a poder pagarle su financiamiento. Es importante esta parte del presupuesto de tesorería porque le da a la empresa qué es lo que va a necesitar y cómo lo va a solucionar en la parte del flujo de efectivos. Luego, un esquema de presupuestación. Ya teníamos el estado de resultado proyectado, tenemos el balance inicial, las políticas financieras, el flujo de tesorería proyectado y nos dice si vamos a tener un déficit de la operación o por lo tanto un superávit de lo que es el resultado. Y de esta forma generamos lo que es la proyección del balance en general y también la proyección de cómo va a ser el estado de origen y aplicación de fondos. Aquí es importante que la tesorería determina si hay un superávit o hay un déficit y cómo lo financia la empresa y cuánto va a ser el costo y cuáles van a ser nuestras opciones financieras a recurrir y qué información nos van a pedir a nosotros con tiempo. Entonces, esta parte de presupuestación de lo que es la tesorería como tal me permite de tener claridad qué voy a necesitar y qué es lo que y cómo lo voy a satisfacer en su momento en la parte financiera. Consideraciones por los pronósticos de venta. Y vea que Master Zelaya, insisto mucho en esta parte de las consideraciones de los pronósticos de venta. ¿Por qué? Bueno, porque esto está íntimamente relacionado a las ventas y los activos. Un incremento en las ventas resulta un incremento en la caja, un incremento en la cuenta por cobrar, un incremento en los inventarios y posiblemente un requerimiento de activos fijos. Y que las deudas y patrimonios netos del balance deben también incrementarse para soportar ese incremento de los activos. Y si los incrementos son espontáneos de la deuda o capital, no son suficientes para solventar el incremento del activo, entonces me está diciendo que vamos a requerir a nuevos fondos. La pregunta es, ¿con qué costo vamos a requerir esos nuevos fondos? ¿Con qué institución financiera nos vamos a permitir? Y también determinar cuánto dinero es lo que necesita justamente el fundamento principal del presupuesto. Y siempre debemos presupuestar el estado de resultados, el balance general y el flujo de caja de fondos.
esta situación de pronóstico de venta en la escuela de Dux, tratamos de que los estudiantes, debido a la experiencia que tenemos en este tipo de pronósticos de ventas y cómo se ejecutan, que ellos tengan una claridad al momento de proyectar estas ventas y que si ellos van a proyectar cómo está relacionado el balance general, ¿verdad? Y cómo está relacionado la necesidad de fondos. Me recuerdo un estudiante junto con la esposa, casualmente en una de las clases que recién se terminó, me decía que hace 2 meses ellos tenían la intención de invertir en un negocio y al tener claridad de qué requiere una inversión, de qué requiere el ejecutar un proyecto como esto, dijeron, bueno, ahorita no es el momento por el tema de incertidumbre que está en el país. Y me decía, mira, Alex, si usted no nos hubiera impartido esta clase en el tema de los conceptos que la universidad nos está aclarando, créame que hubiésemos tenido un pequeño fracaso o pérdida en la inversión. Entonces, yo les digo a los estudiantes, bueno, el conocimiento que en Dux se les transmite es de experiencias vividas y en situaciones que las empresas como tal han pasado y genera como enseñanzas, conceptos de cómo afrontar esta crisis. Incluso, casualmente, este estudiante me hacía un comentario y recuerdo que él es uno de los ejecutivos de ventas para una transnacional que distribuye productos higiénicos y decía que casualmente con lo que ha aprendido en los últimos 2 clases, él se atrevió a darle recomendación a un cliente. Tanto así que el cliente, con los consejos que él le pudo dar, le empieza a comprar más porque sabe que las consideraciones que este estudiante ejecutivo de ventas de una de las transnacionales en la parte higiénica en el país vio que el conocimiento transmitido le ha generado mayor confianza a este cliente y por ende a él le genera más negocio, ¿verdad? Y esto, como les decía anteriormente, lo que es tener un presupuesto me hace generar un análisis de cómo va a estar el estado de resultados, de cómo va a estar la relación del balance general y la parte del flujo de caja. Esto le permite a la empresa, al momento de hacer los presupuestos, si va a tener un problema o va a sobrevivir del problema. Y es importante la planificación como tal, ¿verdad? Porque le permite a la empresa desarrollar las acciones en tiempo y forma. Luego tenemos la parte del control presupuestario. Y aquí es importante que al momento de que nosotros diseñamos presupuestos para la parte del estado de resultados, presupuestos para la parte del balance, presupuestos para la parte del flujo de caja, es establecer claro los estándares y objetivos para cómo lo voy a medir. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque esto me va a servir si al momento existe una desviación de las cifras o de los resultados, qué acciones voy a tener que determinar. Luego también debo de tener claro que comparar qué voy ejecutando mes a mes. Y esta forma de comparación mes a mes es saber si los objetivos que en algún momento los realicé y ver si estoy ejecutándolo de forma satisfactoria o por lo tanto existen oportunidades de mejora. Esta forma de tenerlo, el sistema de medición, de compararlo y establecer objetivos iniciales, me permite evaluar los resultados y emprender medidas si es necesario. Como dice el dicho, si no lo controlamos, si no lo medimos, entonces no vamos a saber a dónde vamos a llegar. Es importante que el control y la medición me permite a mí superar lo que voy ejecutando mes a mes, año con año. El control presupuestario tiene variaciones en el control del presupuesto. En este caso, el presupuesto de nivel 1, un presupuesto estático, un nivel 2, una variación en el presupuesto flexible, variación en el volumen de ventas y después ver las causas de la variación, ya sea en precio o variación en eficiencias que pueden tener en algún momento los presupuestos o la realidad económica que se va presentando en las empresas como tal. El presupuesto puede ser y es flexible. ¿Qué significa que sea flexible? Bueno,
nada me dice que esté escrito en piedra. Y esto es una consideración importante que debe tener la mayor parte de los empresarios, la mayor parte de los administradores y la mayor parte de las personas que ejecutan el presupuesto. El presupuesto no es algo que se escribe en piedra, como se dice popularmente, no. El presupuesto debe ser algo flexible. ¿Flexible por qué? Flexible porque si la competencia reacciona de forma diferente, ¿cómo puedo yo contrarrestar a la competencia? Si mis gastos o mis costos, ¿cómo los puedo controlar? ¿Cómo puedo manejar de mejor forma la ejecución del presupuesto como tal? Por lo tanto, determinar los desvíos de precios de compra y por productividad, eso me permite a mí que el presupuesto se vaya adaptando a lo que pasa en el país, a lo que pasa con la competencia, a lo que pasa en la parte interna de la empresa. Principios de control presupuestario, y esto es bien importante. Primero, las pautas presupuestarias deben ser acordadas por escrito. ¿Qué significa ser acordado por escrito? Que por lo menos sea algo formal, que le diga a las personas, mira, esto te entrego, y esto, ¿qué va a pasar? Bueno, esto va a pasar de que la gente tenga clara qué es lo que debe de ejecutar. Lo otro debe hacerse de forma periódica, que se tenga constante retroalimentación de cómo se va ejecutando. Luego, importante, detallar los desvíos, y esto es muy importante, porque los desvíos provocan reacciones, y de esta forma yo lo puedo hacer de forma a tiempo. Muchas veces pasa de que existen desvíos de algunas cifras, y como no tengo un control, no tengo la forma adecuada de controlarlo, entonces no le tomo consideraciones a lo que pasa en estos desvíos que bien sabemos, si son desvíos que pueden impactar en los gastos y en los costos, me puede parecer a mí y mis utilidades. El informe debe contener la explicación de los desvíos por los responsables de la ejecución. Esto es bien importante. Importante porque se debe de responsabilizar a aquel que no está ejecutando de la mejor forma su presupuesto, aquel que no tiene la capacidad de respuesta. Entonces, el presupuesto me dice a mí que las personas me den una respuesta de por qué no ejecutó de forma satisfactoria lo que en su momento se presupuestó. Y el informe debe contener, dice, los montos mensuales de cómo se van acumulando. Bueno, para poder mostrar las cifras y tener el control de la ejecución de forma satisfactoria. Dice que el informe debe compararse con valores reales del mismo mes del año anterior, y en estos casos ver cómo se va comportando el negocio en tema de pandemia para poder reaccionar de forma satisfactoria. También dice que debe realizarse un documento de comunicación para toda la organización. O sea, como dijimos en un principio que el presupuesto era una herramienta estratégica, si lo comunico a cada una de las partes que compone la empresa y lo tienen bien claro, ese presupuesto puede lograrse de forma satisfactoria. Pero muchas veces pasa lo siguiente, que lo saben los gerentes, pero no saben los jefes y no lo sabe la parte operativa. Por lo tanto, existe una comunicación poco fiable o poco, ¿cómo le llamamos a este término? Poco fluida como tal. Bien, entonces, para ir dándole un énfasis a lo que es la parte de los principios de control presupuestario, es importante que todas las empresas tengan a bien un documento y ejecuciones y controles donde me puedan dar a mí lo que es la mirada de cómo se va comportando la empresa. Esto de tener la mirada de cómo se va comportando la empresa me permite reaccionar de forma satisfactoria. ¿Qué sucede muchas veces? Que no sabemos planificar, que no sabemos generar presupuesto. Al no tener claridad de cómo planificar y cómo generar un presupuesto, entonces la empresa va a llegar a cualquier lado menos a los objetivos o a la misión o a la visión que en su momento la empresa logró ejecutar como tal. Esto ha sido todo en lo que es el presupuesto. Comparto algunas bibliografías, ¿verdad? Y muchas gracias. ¿Existen preguntas, Master Celay? Sí. Gracias por esta presentación. Como usted lo ha mencionado, el presupuesto es una herramienta total para cualquier empresa, ¿verdad? Sea esta grande, pequeña o mediana.
Es una herramienta que nos ayuda a definir metas, a definir objetivos, hacia dónde vamos, qué es lo que estamos haciendo bien, hacia qué es lo que quiere llegar a la empresa, cuáles son sus metas. Yo creo que el presupuesto es la herramienta indicada para cualquier empresa, ya sea desde el ramo comercial, industrial, de servicios. Aquí tengo pues varias preguntas, nos mandan a felicitar mucho, doctor, ¿verdad? Karen Susana, excelente dominio del tema. Erika Lucila, muy bien, qué gran tema, permítame. Evelyn Rodríguez. Sí, nos ayudan con los nombres porque veo varias preguntas anónimas. Bien, como consecuencia de la nueva realidad después de esta crisis, ¿cómo deberán manejarse los presupuestos? ¿Tiene que haber más flexibilidad? Claro, y fíjense, Master Zelaya, y casualmente en nuestro país hemos visto ejemplos de empresas que han sido flexibles. Uno de ellos es el caso de Acosa y otro es el ejemplo de La Mundial. Empresas que se dedicaban a diferentes tipos de negocio, ventas de computadoras, ventas de equipos de oficina, ventas de equipos escolares, o la otra, una empresa de ferretería. Pero vieron que el negocio de venta de alimentos me permite que mis demás productos también se muevan. O sea, significa que el presupuesto debe ser flexible para poder reaccionar ante la demanda que existe actualmente en este país. Actualmente la parte de alimentación, la parte de productos de bioseguridad se han vuelto los productos top que toda la gente anda buscando. Bueno, estas empresas que antes no vendían estos productos, me permite a mí, con un flujo o con financiamiento, el poder adquirir estos productos y poderlos vender y ser como quien dice, estar de acuerdo a las necesidades que la población está demandando en estos momentos. Excelente ejemplo, me parece muy bien. Esto es en empresas muy grandes y el ejemplo cabe muy bien en este momento también para empresas medianas y pequeñas. ¿Cree que los ejemplos que acaba de citar usted pueden aplicar a las empresas más pequeñas? Y este es un problema un poco complicado, y le digo porque lo que usted menciona, la ventaja de estas empresas como La Mundial, como Acosa, o el caso de La Colonia con Diunsa, estos son empresas que se dedican a este tipo de negocio, la venta de retail, ¿verdad? Entonces tienen bien claro la parte del costo, la parte de la venta del producto. El dedicarme, por ejemplo, a alguien que tiene un gimnasio y me dice, bueno, mira, del gimnasio me voy a pasar a la parte de venta de productos alimenticios. La pregunta es, ¿tenés los activos para ese tipo de productos? ¿Tenés el conocimiento de qué productos son perecederos? ¿Tenés el conocimiento de cómo deben estar los productos hoy en este tema de bioseguridad? Entonces, tomar una decisión solo porque La Mundial, solo porque La Colonia, solo porque Acosa lo hacen, este es un problema que debe de pensarse un poco mucho más. ¿De acuerdo? Muy buena la observación, doctor. Aquí tengo más preguntas. Nos dicen, ¿cuáles son los errores más frecuentes que se cometen en el desarrollo de los presupuestos? Importante. Esa pregunta es fantástica. Le digo que algo que normalmente veo y pasa en muchos departamentos y empresas es la parte del control. ¿Verdad? La parte del control y la parte de... le llaman a esto la planificación de qué se va a ejecutar en el futuro. ¿Por qué digo esto? Muchas veces se presentan presupuestos donde quiero agradar al gerente, quiero agradar al dueño de la empresa. Presupuestos que en su momento se van a hacer realidad y genero expectativas que no se van a ejecutar. Y después lo acompaño que no le tengo el control adecuado para que me diga a mí en qué estoy fallando o cuáles son mis oportunidades de mejora. Por eso creo que esas dos expectativas de crear ventas o negocios donde no tengo claridad sobre cómo lo voy a ejecutar y lo otro, cómo controlarlo o cuáles serían, en este caso, las gestiones o herramientas de decirme a tiempo que no estoy ejecutándolo de forma satisfactoria, son las que más generan problemas al presupuesto como tal. Muy bien. Y dice Darwin Oviedo.
¿Cómo identificar las prioridades de gastos en el presupuesto de la empresa? Sí, importante. Por ejemplo, si él me dice a mí que la energía eléctrica es bastante fundamental para su empresa, importante. Ahora, si él me dice a mí que tener 3 aseadoras y poder hacer un ajuste de tener 2 o 1, la pregunta es qué valor genera la aseadora o el guardia de seguridad para el negocio en función de la energía eléctrica. Y esto que usted manifiesta, recuerdo que hace que unos 10, 15 años, recuerdo la banca manejaba sus empresas de seguridad y manejaban su personal de aseo en cada uno de los bancos. Hoy, 2020, los bancos tienen un programa de outsourcing. ¿Y por qué hoy los bancos tienen un programa de outsourcing con el tema de seguridad, con el tema de aseo? Bueno, porque el negocio del banco no es tener una empresa de seguridad ni tener una empresa de aseo. Entonces, ¿qué fue pasando con el banco? Concentrándose en aquellos valores o en aquellas inversiones que le generan más negocio a la empresa. Entonces fueron viendo que tener un departamento de seguridad con 100 personas o 50 personas y no me dedicaba a la parte de seguridad, sino que me dedicaba a la parte de préstamos, a la parte de servicios bancarios. Entonces los bancos fueron viendo que tener este departamento como empresa dentro del banco no les generaba valor. Y usted imagínese la inversión que requiere en la parte de cursos para reacción, cursos para la parte de entrenamiento en la parte de estar entrenando con las armas o lo otro. ¿Cuánto es la inversión que se requiere por las armas, por las balas, por tener las armas en óptimas condiciones? Entonces, esto que le digo de la parte del guardia de seguridad, ¿en qué les genera valor? En cambio, hoy, con el negocio de las empresas de seguridad, se reponen los guardias, se les dan los entrenamientos a los guardias, pero ya es un negocio aparte, ya no es de los bancos. Muchas gracias. Aquí lo mandan a felicitar, Brian Almendares. Ya esto ya. Las consideraciones de una empresa de servicios, ¿tienen que ser otras o son las mismas para la elaboración de los presupuestos? Y la verdad que son similares, lo que cambia el modelo de negocio. Y esto que menciona usted a través de esta pregunta, Master Zelaya, lo decimos en las clases de DUX, principalmente en las clases de finanzas y en las clases de especialización en la parte financiera. Muy bien. David Macedo dice, vivimos una situación delicada con el COVID-19. ¿Qué cambios debemos hacer para mejorar el presupuesto actual que tenemos? Repítame nuevamente la pregunta, Master Zelaya. ¿Qué cambios debemos hacer ante esta situación del COVID para mejorar el presupuesto actual que tenemos? ¿Hay que cambiarlo? ¿Hay que adaptarnos al COVID? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, importante que es una realidad que tenemos actualmente. O sea, todavía la parte del ente gubernamental, SINAGER, no nos dice para cuándo esto se termina. Y tenemos una dificultad que lo que es la parte de salud tampoco nos están garantizando una situación de que esto se va a terminar el próximo mes. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es adaptarnos. ¿Adaptarnos en qué forma? Bueno, ¿cómo podemos ser más eficientes con lo que tenemos actualmente? ¿Cómo el presupuesto como tal lo podemos hacer eficiente en aquellos valores que no me están generando retorno? Eliminarlos o adaptarlos o combinarlos con otro tipo de productos. Muy bien. Quieren Susana, lo manda a saludar. Juan Vázquez, excelente tema. Me hacen aquí una pregunta, ¿por qué hay relación entre las ventas y los activos de una empresa? Importante. ¿Qué menciona eso? Importante, Master Zelaya. Imagínense que si hoy por hoy la gente se está queriendo cambiar de negocio o adaptar un negocio de vender de productos de bioseguridad, en este caso guantes, mascarillas, cuestiones de productos de gel. Eso me está diciendo que las personas que requieren, en este caso, vender estos productos necesitan flujo de efectivo para invertir en inventario, ya sea de mascarillas, ya sea de
lo que es los guantes, ya sea lo que es la parte del gel. Entonces significa que si yo quiero vender más productos de estos temas de bioseguridad, voy a tener que invertir cierto dinero en este tipo de productos. Por eso es que está íntimamente relacionado. Y después, y lo podemos hacer de esta forma, si yo me quiero expandir más y vender no solo en una colonia, o en un barrio, o en una zona de San Pedro, o venderlo en otra ciudad, voy a tener que ver si tengo el efectivo o tocar las puertas de un banco que me dé financiamiento para poder comprar más inventario de mascarilla, más inventario de guantes y más inventario de gel para que se pueda distribuir y tener mayor volumen de negocio. Bien, Paula Rodríguez lo manda a felicitar, excelente tema. Y aquí hay una pregunta anónima: ¿cuál es el margen que considere usted nos podemos desviar un presupuesto? Creo que esto va a depender de la exigencia que tenga el dueño de la empresa. O sea, ¿a qué está considerado de parte del dueño de la empresa que lo pueda permitir? Porque si le dice que un 10% y no tambalea el negocio, el dueño de la empresa puede decir no hay problema. Pero si un 10% puede tambalear o puede mover las cifras de la empresa, ahí se puede preocupar. Por eso yo siempre le digo a las personas que cuando genere un presupuesto debe estar íntimamente relacionado con la comunicación con los demás departamentos para que estén todos en coordinación, que un desvío que le puede generar a la empresa moverse para tener pérdidas, puedo reaccionar de mejor forma posible. Bien, excelente tema. Ángel Pérez lo felicita, excelente tema. Yo creo que ya había contestado esta pregunta usted, pero creo que vale la pena, ¿sí? Vale la pena volver a reformularla. ¿Cómo se logra una cultura de presupuesto en una empresa? Importante la parte de la cultura. En un país donde el problema es la cultura, es importante. Primero, y esto se lo digo a mucha gente, la parte de la comunicación. En nuestro país no tenemos claridad en el tema de comunicación. Hoy en día, la herramienta como el WhatsApp viene a ser un tema de comunicación bastante importante, el comunicar las desviaciones que puedan existir en un presupuesto. Casualmente, en temas relacionados con investigaciones, muchas veces la gente no ve todavía el WhatsApp como un tema de comunicación, cuando hoy normalmente el WhatsApp en todo nuestro ámbito es un tema de comunicación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si existiera una comunicación relacionada utilizando el tema del WhatsApp para comunicar en qué momento yo estoy sufriendo desviaciones con departamentos, yo puedo mejorar y reaccionar de mejor forma posible. Eso por un lado. Lo otro, el control. El control en decir lo siguiente: bueno, ser honesto y decir, mira, me estoy desviando porque tengo este problema o porque yo no estoy cumpliendo estas exigencias que yo mismo establecí en un principio. Entonces, ese control, tenerlo a conciencia, que es importante, tenerlo claro y que se ejecute de mejor forma posible. Bien, muchas gracias. Diana Rodríguez, lo voy a leer porque es de Los Ángeles, California, lo manda a felicitar. Otra pregunta: para una empresa pequeña o mediana, ¿es recomendable endeudarse para así poder cumplir con su presupuesto? Bueno, primero va a depender qué tipo de endeudamiento. ¿Me explico? O sea, si tiene conciencia del costo financiero que tiene la empresa, es importante que lo pueda hacer, pero lo importante es el costo. Ahora, cuando me dice para poder salir, es que tiene algo bien claro. Si cuando generó el presupuesto de ventas, cuando generó el presupuesto de recuperación y al finalizar el presupuesto de estado de resultados le va diciendo que su recuperación no es la adecuada, que su flujo de efectivo no es la adecuada, la pregunta que yo le puedo hacer a la persona es lo siguiente: ¿cuánto es el beneficio que vas a obtener si el endeudamiento es bajo? O sea, si el endeudamiento me dice a mí que me van a dar un financiamiento del 11.5% y la ganancia va a ser un 40%, le diría positivo. Pero como les digo muchas veces a las personas, cuando el tema de las MIPYME,
te doy un costo de un 40% y el retorno es un 10%. Entonces ahí es donde yo le digo a las personas que en algún momento el banco trabaja para las empresas y en otro momento las empresas trabajan para los bancos. Se va a depender mucho del análisis de cuánto es el costo del endeudamiento y cuánto es el retorno que me va a generar esa inversión. Muy bien. Pregunta Eugenio Núñez. ¿Podría un presupuesto bien estructurado ayudar a las MIPYME para desarrollarse y crecer como una gran empresa? Por supuesto. Por supuesto, partiendo de algo muy básico, que le va a dar claridad hacia dónde va, hacia dónde quiere llegar y cómo lo va a ejecutar. Si este tipo de presupuesto viene manejado por cualquier empresa, sea pyme, MIPYME, empresa mediana o empresa transnacional, se maneja de forma adecuada, como les digo, va a generar buenos retornos, buenas reacciones y también va a generar satisfacciones de parte de los clientes, satisfacción de parte del cliente interno, cliente externo y también del accionista, que es el más interesado que esto se maneje de buena forma. Bien, Luis Schultz nos dice: excelente conferencia, doctor. Un punto importante que usted mencionó es que muchas veces los objetivos estratégicos del presupuesto sí son conocidos, ¿verdad? Por algunos mandos, no por todos, pero sí por algunos ejecutivos en la empresa. Y dice, algunas veces es por la confidencialidad. Entonces, el temor, el punto de que los planes de una empresa son confidenciales y que por eso no se comparten. ¿Qué piensa usted de esto? Y creo que va a depender del tema de confianza que tengo con los empleados y va a depender del tema de confianza que le tengo a los altos ejecutivos, porque la pregunta es la siguiente: ¿y de qué me sirve de que yo tenga una gestión estratégica bien clara de la parte de los gerentes si la parte de operativa, que es la que enfrenta a los clientes, la desconocen como tal? Casualmente, en la semana anterior tuve un webinar con el señor, se llama apellido Sadar, y él mencionaba lo siguiente, y decía que un ejecutivo de una empresa transnacional en Estados Unidos le proporcionó la estrategia de la empresa a la competencia. Y él decía, sí, yo te puedo mostrar cuál es mi estrategia. La única diferencia es que mi estrategia se puede desarrollar porque tengo el talento humano para que pueda ejecutarla. Entonces él decía, puedo tener la estrategia y la puedo dar a la competencia. El problema es que si tengo el talento humano para desarrollarla de la mejor forma. Entonces este ejecutivo, mencionaba el expositor, que tenía la confianza de que pueden copiar la estrategia, pero no le pueden copiar el recurso humano que tiene la empresa. Gracias. Ingrid Vázquez y Denis Dubón nos mandan a saludar. Excelente tema. Muchas gracias. Dice también, ¿qué consejos nos puede dar a nivel personal para un presupuesto? Importante tener claro los ingresos. ¿De dónde voy a generar los ingresos? Y otra parte importante, Master Zelaya, ¿cuáles van a ser los costos y gastos que yo creo que puedo llevar a cabo? Eso es importante que lo tenga claro. Si hay costos o gastos que puedo recortar, debo tenerlo claro que lo puedo recortar. Tenía un consejo que me dio el doctor Juan Vázquez en la universidad privada y me decía, mira, el problema es que hay gastos que no se pueden quitar. Por ejemplo, el costo de energía eléctrica. Hoy lo tienes a 500 y después te llega a 1000 y después te llega a 2500 y no sabes cómo controlarlo porque aquí se incrementa de forma acelerada. Entonces él me decía, bueno, lo que te toca es generar más ingresos como tal para poder solventar el gasto que no lo puedes controlar por el tema de gubernamental o tema de competencia o empresas como tal. Bien, le saluda Gerardo Reinao, lo felicita. Dice, ¿qué tan importante es revisar el presupuesto de ventas versus gastos cuando está en constante cambio y el gasto por equipo de bioseguridad se ha disparado? Bueno, importante porque tenemos algo bien
bien interesante. El equipo de seguridad o lo que es lo que es los productos de bioseguridad que antes no compramos, hoy estamos comprando. Y eso es muy cierto. Bueno, pero lo que podemos tener claro es si incrementamos las ventas en otros negocios donde no lo estábamos ejecutando. Lo que le mencionaba, el tema de la Mundial y el tema de la empresa Acosa, no se dedicaban a productos alimenticios, ¿verdad? Incorporaron productos alimenticios, incorporaron productos de bioseguridad a su core de negocios, y esto genera más ingresos porque ya no solo vendo equipos de computadora, ya no solo vendo lo que es útiles escolares, ya no solo vendo la parte de herramientas técnicas, sino que también te vendo bioseguridad y te vendo alimentos, y esto genera que siga vendiendo un poco más. Bien, nos mandan a saludar, excelente tema, interesante. Diana Rodríguez nos pregunta, en estos tiempos, ¿se debe de dejar algún porcentaje de presupuesto para marketing? Claro, creo que no puedo estar sin estar pronunciándome entre las empresas. Vean lo siguiente, y eso me parece interesante últimamente, este marketing, cómo ha venido a cambiar el modelo de negocio. Muchas empresas hoy en día utilizan Instagram, utilizan Facebook e invierten en menor escala la parte del presupuesto en la parte de mercadeo, y está provocando que muchas personas están vendiendo a través de este tipo de herramientas como redes sociales. Casualmente, recuerdo que antes de la pandemia había un problema de desconfianza, ¿verdad? En comprar productos que se publicaban en Facebook o en Instagram. Hoy en día es la forma que estamos haciendo de negocio, a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Instagram, porque las personas están apostándole a estas herramientas de redes sociales y está generando negocio como tal, ¿verdad? Daniel, gracias, doctor, muchas gracias. Daniel Morataya, buenos días, doctor. ¿Cree que es la oportunidad para las empresas pequeñas? ¿El presupuesto puede ser una herramienta, una oportunidad para generar más ganancias en las empresas pequeñas en este momento? Y sí, partiendo de algo, de reinventarme, de generar lo que realmente debe ser eficiente en su costo y gasto, y planificar claramente la parte de sus ventas como tal. Bien. Emerson Paguada nos dice, ¿cómo podemos determinar esta flexibilidad y qué sugerencia haría usted para anticiparse ante los cambios de un presupuesto en esta situación? La primera pregunta me dijo, son dos preguntas, ¿verdad? Sí, pero en síntesis es cómo nos anticipamos si ya tenemos un presupuesto. Ok, bueno, lo que me permite la anticipación es cuál es la necesidad que va a tener mi cliente como tal. Tener claro cuál es el negocio que tengo actualmente y de qué forma yo puedo generar mayor énfasis en productos que se van a mover en este tema como tal. O, como decía en su momento, en la parte de comprar más productos de bioseguridad, me dice a mí que en lugar de comprar otros productos que no se están moviendo en estos momentos, ¿verdad?, me da la oportunidad de reaccionar de mejor forma si cambio un modelo, si no cambio, sino que me adapto a un modelo de negocio e invierto en productos que me generen mayor retorno que otros productos que no lo están haciendo en estos momentos. Bien, Luis Espinosa, excelente. Luis Josué Argueta, excelente tema. ¿Los presupuestos deben ser herramientas para evaluar desempeño de las personas? La verdad, debería de ser. Voy a explicarlo por qué, Master Zelaya. Si lo tengo como medida de control, la eficiencia en el presupuesto, ¿verdad?, puedo tener mejor control en el rendimiento de las personas. Un ejemplo que pasó recientemente en el país es la compra de cierto tipo de productos de seguridad por X ente gubernamental, que lo que menos se consideró eran los costos que podía tener este producto de seguridad para proporcionárselo a la población como tal. ¿Qué es lo que no se manejó en este momento? Una especie de el famoso control sobre la eficiencia y toma de decisiones
de la parte del presupuesto con que tengo para poder comprar ese producto. Bien, tengo muchas felicitaciones para usted, doctor. Don Julio Cantillano, excelente tema. Francisco Vázquez, Carlos Enrique Dubón. Sin embargo, por temas de tiempo, les agradecemos. No podríamos atender a todos, no puedo leerlos todos, pero les agradezco por estar pendientes. Sus palabras finales, doctor. Bueno, importante, Master Zelaya, lo que decía John Maxwell sobre lo que es el tema del presupuesto, ¿verdad? Y decía que el presupuesto le dice a las personas a dónde puede ir con mi dinero y no a dónde se fue. Este tema es bien reflexivo y me gustó cómo lo trata John Maxwell en decir a dónde va a ir mi dinero, no a dónde se fue. Y por último, agradecer a la doctora Beatriz Brito, que es la directora del programa de Dux Business School, así como Campus TV por este espacio y sobre todo a Jehová Dios por mantenernos con salud. Muchas gracias a ustedes por sus atenciones. Muchas gracias, doctor Alex Rodríguez. Muchas gracias. Al doctor Alex Rodríguez lo pueden ubicar en la Universidad de San Pedro Sula, en la Escuela de Negocios DUX, las maestrías de Administración de Empresas de esta prestigiosa universidad. Damos gracias a Campus TV, a todos ustedes por acompañarnos y que nos sigan en esta serie de webinar que ha preparado la Universidad de San Pedro Sula para todos ustedes. Gracias por su atención.